Gracias y paz, hermanos. Hoy estamos entrando en nuestro 20º día y está de nuestro devocional, nuestro ayuno, cuando lo sobrenatural se vuelve común. Ya estamos llegando al final ya de nuestro ayuno y los devocionales. Entonces, si usted quiere ver cada uno y quiere mirarlo por orden, del primero hasta el día 21, hasta mañana, lo encuentra allí en nuestra página del YouTube, ¿verdad? La Vista Cuarembó. Y hoy estaremos hablando entonces sobre los dones de poder. Hemos estado hablando sobre los dones, la manifestación sobrenatural de los dones. Y volviendo allí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 y 12, claro que si usted va a leerlo no está así al pie de la letra como se encuentran los pasajes, nosotros cortamos, sacamos los puntos más importantes, entonces usted probablemente va a leer todo, pero en 1 Corintios 12, entre los versículos 1 al 12, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque a este es dada por el Espíritu fe por el mismo Espíritu, y al otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. Entonces vamos a estar hablando un poco sobre los dones de poder que tienen que ver con la unción del Rey. El primer don entonces es el don de fe, y nosotros vemos ese don de fe operando allí en Juan capítulo 11 del versículo 41 al 43, cuando Jesús resucita a Lázaro. Entonces en aquella resurrección actuó el don de fe. Otro de los aspectos de este don de fe también tiene que ver con la provisión sobrenatural. Nosotros vemos a Elías allí cuando un cuervo le traía de comer de noche y de día, todos los días, de mañana y de tarde, le traía pan y le traía carne, o sea, provisión de una manera sobrenatural, cuervos trayéndole carne, o sea, tiene que ser solamente un milagro. Entonces vemos el don de fe allí actuando entonces en la vida de Elías. Otro de los dones que la Biblia habla son sobre los dones de sanidad. En Lucas capítulo 5 versículo 17 dice: aconteció un día que él, Jesús, ¿verdad?, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar. Ese mismo poder que estaba con Jesús para sanar está sobre su vida también. Crea, aplique, ore por los enfermos y serán sanados. En Hechos capítulo 8, versículo 39 al 40 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces el tercer don aquí es el don de operación de milagros. La Biblia dice que Felipe entonces allí en Hechos estaba anunciando para un eunuco al respecto del evangelio. Él comenzó a explicarle, el eunuco estaba abriendo allí unos rollos de la palabra del Señor y no entendía, y Felipe entonces llegó donde estaba él y le dice: ¿entiendes lo que lee? Y el eunuco dice: pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces vemos Felipe hablándole del evangelio. Aquel eunuco creyó, fue bautizado en aquel mismo momento, y de repente la Biblia dice que el Espíritu de Dios entonces tomó a Felipe, y nosotros podemos decir que lo transportó, lo teletransportó para otro lugar. En cuestión de segundos, la Biblia no habla de aquel tiempo, pero Felipe estaba allí con el eunuco, y en cuestión de segundos él estaba en otra ciudad llamada Azoto. Dice: y pasaba y anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, más o menos la distancia donde estaba Felipe a esa ciudad que él se encontró después que fue llevado por el Espíritu eran más o menos 40 kilómetros. O sea, 40 kilómetros en fracción de segundo. Imagínense qué milagro que fue ese. Dios puede hacer ese milagro en su vida, también en nuestra vida, a través de ese don
de operación de milagro. Dios desea obrar, Dios desea operar milagro en nuestras vidas. Entonces vamos a clamar estos días. En nuestro objetivo de oración estamos orando por los dones. Que en su corazón también esté ese pedir, ese clamar de orar por los dones de operación de milagros. Amén. Yo creo que oiremos muchos testimonios de milagros sobrenatural, de provisión, de milagros como este, de ser llevado a otro lugar, milagros de provisión financiera, milagros de resurrección, milagros también de sanidad. Amén. Yo creo que estos son días de manifestar estos dones a través de la vida de la iglesia. El Señor desea, si usted desea y cree, así va a suceder. Amén. Que el Señor lo bendiga, tenga un día bendecido. En el nombre de Jesús. Amén.